Hola, Isa Suárez de Marca. Bueno, siempre dices que en la Champions los jugadores se motivan solos después del esfuerzo del otro día del triunfo. ¿Cómo se hace para que mantengan la presión o la tensión competitiva ahora contra el Girona? Bueno, sabiendo la importancia que tiene este momento de la Liga. Aquí, en la fila a la derecha. Buenas, mister. Pascual Ruiz para Esto es Atleti. Ya estamos viendo esta semana a Tomás Lemar entrenar junto al resto de sus compañeros. Sabemos que lleva fuera desde aquel partido ante el Valencia en Mestalla. Esta temporada vimos algo similar con Reinildo, ¿no?, que estuvo entrenando un tiempo antes de volver a los terrenos de juego. Yo le quería preguntar a usted cómo ve a Tomás Lemar, sobre todo cómo le ve físicamente y si podría regresar en este momento clave de la temporada, si podría volver a jugar, a disputar minutos, digamos. Bueno, el objetivo de él es ayudarnos lo que más pueda, ir cuanto antes más pueda, y bueno, irá en relación a cómo se vaya encontrando él en los entrenamientos. Recién esta semana empezó a trabajar en los reducidos ya con nosotros, se lo ve con ganas, con ilusión, con una búsqueda de seguir puliendo lo que le falta para poder acompañarnos y ayudarnos, y cuando esté pronto lo meteremos con el grupo, claro está. A la derecha, José Rodríguez. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas, en directo para Radio Marca. Has hablado de hacerles ver la importancia que tiene el partido de mañana. ¿Es un partido fundamental para meter al Girona de lleno en esa pelea por la cuarta plaza, de que no siga con una ventaja relativamente holgada? Bueno, en principio nosotros pensamos en nosotros, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que está haciendo una temporada extraordinaria, que tiene unos muy buenos números fuera de casa y que juega bien, son valientes. Tiene un estilo muy definido, seguramente que no lo cambiarán por la característica de Michel, su entrenador, y están convencidos de lo que hacen. Así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. A la derecha, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Aquí Miguel Martín Talavera, Cadena SER. Tú has dicho muchas veces que para momentos de estos complicados de la temporada, que hay mucha exigencia de minutos y de partidos, todos tienen que estar preparados. No sé si la importancia del partido de mañana, lo que va a acontecer el martes, prácticamente solo 6 días después del partido de Champions, te invita a rotar, y cómo ves a esa segunda unidad, a los Reinildo, Vermiren, Saúl y compañía, si pueden tener protagonismo mañana. Gracias. A ver, todavía no definimos el equipo, estuvimos entrenando, me conocen, hoy pongo un equipo, mañana a la mañana pongo otro, y suele pasar. Así que la idea es empezar con los que creemos que pueden hacer un buen partido y en consecuencia de lo que necesitamos para el partido. Están todos con entusiasmo, están todos en un momento muy importante de la temporada como grupo, y bueno, está claro de que necesitamos a todos para bueno, esta cantidad de partidos que vamos a enfrentar de acá para adelante. A la derecha, Hugo Condés. Hola, mister. Hugo Condés de Onda Cero. Uno piensa en el Girona y se acuerda del partido de la primera vuelta, que es partido loco, con muchas ocasiones, que pudo ganar cualquiera de los dos. ¿Te imaginas un partido así mañana o han cambiado los dos equipos desde aquel partido? Bueno, los momentos de la temporada son diferentes. Imagino que mañana la temperatura también va a influir en el juego, porque son de los primeros partidos que vamos a jugar con temperatura alta, por lo que se prevé. Así que también influirá en el ritmo de juego. Aquel partido fue de noche, era enero, frío, recién empezaba, volvíamos del parón, si no me equivoco. Así que el ritmo posiblemente pueda variar, pero las características de los dos equipos irán de acuerdo a lo que venimos haciendo durante todo el año. José Vicente Hernández de Red Nacional. ¿Cuál cree usted que es la clave para que un conjunto como el Girona se haya mantenido durante toda la temporada en los puestos de arriba? ¿Y qué influencia puede tener el que tengan un poquito menos de carga en el calendario para mantener un pulso fuerte en este tramo final ellos? Creo que siguen todos a su entrenador, van de acuerdo a lo que el míster le ha propuesto, les ha demostrado que los resultados aparecen a partir del convencimiento de su trabajo, y bueno, nunca, siempre digo que tampoco es fácil entrenar toda la semana entera sin partidos de por medio, porque hay que hacer los entrenamientos en consecuencia de poder llegar bien a los partidos. A veces jugar seguido puede ser mejor, porque obviamente está el espíritu del partido dando vuelta continuamente, y preparar una semana larga tampoco es fácil, no sé si me explico. Entonces nunca se sabe, hay que tratar de llegar de las dos maneras, cuando tenés espacio para trabajar y cuando no tenés espacio. Hola, mister. Cayetana Maroto para el golazo de gol. Al final,
en todos los equipos siempre hay el ADN o sea, el ADN es alguien, una persona. Por ejemplo, en el Madrid está Florentino, en el Barça está Messi y Cruyff. ¿Usted se siente el ADN del Atleti? No pienso en esa situación. Creo que el Atlético es mucho más que una persona. El Atlético es un club, es una familia, lo ha demostrado su historia y obviamente todos los que trabajamos en el equipo buscamos las mejores situaciones siempre para el club y para el equipo. Dos últimas preguntas, Javier. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, Javi Gómez, Cadena COPE. ¿Usted entiende cuando hay gente que dice, oye, viene este fin de semana el partido contra el Girona, queda mucha liga todavía, entre comillas, y lo importante es la Champions, que el Cholo ponga los máximos suplentes para que todos los titulares lleguen bien a la Champions? ¿Usted lo entiende, que la gente quiera rotar este fin de semana sin ser entrenador? Sí, claro, yo entiendo todo porque obviamente lo viven desde el aficionado, del hincha. El hincha quiere salir campeón y está claro que en Liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros nos demostró estos 10 años, 12 años que llevamos, que estar en Champions nos hizo tener el estadio que tenemos, tener los futbolistas que tenemos, competir como hemos competido y tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo. Así que mañana, centrados en la Liga y ya después a la tarde empezaremos a pensar en el partido del Dortmund. Última pregunta. Belén. Hola Diego, Belén Sánchez para Juanes el Chiringuito. Viendo lo ajustada que está esa pelea por la cuarta plaza, desde fuera, al ver las celebraciones del Bilbao, pues muchos han pensado que teniendo esa plaza Europa asegurada, quizá hayan bajado el ritmo, sea algo beneficioso para ustedes, para el Valencia, por ejemplo, que entra también en puestos Champions. ¿Cómo leéis vosotros esta semana de celebraciones y si pensáis que es verdad que el Bilbao puede bajar el pistón? Yo siempre pienso que cuando uno gana, festeja y está contento, hay ilusión, hay entusiasmo, genera buena energía, juegan de local, si no me equivoco, así que no creo que aparezca esta situación. Vamos por finalizar.